Estimados estudiantes, un gusto saludarlos. En este encuentro vamos a colaborar en el desarrollo del trabajo práctico número 3, denominado Indicadores Bioquímicos para evaluar el estado nutricional. Para el desarrollo de este trabajo práctico se han planteado como objetivo interpretar indicadores bioquímicos relacionados al metabolismo proteico, lipídico y glucídico. Para ello vamos a utilizar una serie de materiales que posteriormente vamos a detallar. Los materiales son la fórmula de índice creatinina-talla, tabla de excreción de creatinina para niños, para adultos, varones y mujeres, expresada en miligramos por 24 horas, la gráfica del nomograma de referencia del índice nitrógeno ureico creatinina y los valores de referencia. Como se mencionaba, la fórmula del índice creatinina-talla, que la debo considerar, debo tener en cuenta que relaciona la excreción de creatinina del individuo en estudio con la excreción de creatinina del individuo normal de igual talla. Para sacar el primer dato nos da el ejercicio y el segundo dato lo que debemos extraer de tabla. ¿Cuáles son las tablas? Una de las tablas habla de la excreción de creatinina en 24 horas en niños normales. Nosotros podemos ver, realizamos un recuadro a la estatura. Comienza desde los 50 centímetros y continúa en la tercera columna. Nosotros debemos ubicar la talla del paciente y extraer el dato de creatinina urinaria en 24 horas, ¿sí? En la talla más próxima según los datos aportados en el ejercicio. De igual forma, esta tabla la podemos encontrar para varones, donde también ingresamos por la estatura del paciente y donde se suma un dato de la edad en las diferentes columnas que van desde los 20 a 29 años hasta los 80 y 89 años. Ingresamos por los datos de estatura expresada en centímetros y extraemos según la edad que el caso propuesto. También existe la misma tabla para mujeres, donde también ingresamos por la estatura y tienen la misma organización por rangos etarios. Luego utilizaremos también la gráfica del nomograma de referencia del índice nitrógeno ureico creatinina, donde para poder utilizar esta tabla necesitamos los datos de nitrógeno ureico creatinina. También vamos a necesitar los datos de edad del paciente y vamos a necesitar los datos de valor biológico de la dieta en función de 60, 70, 80 o 100. Cuando mencionamos referencias, hacemos referencia a cómo vamos a valorar al paciente, ¿sí? En función del índice que estemos aplicando. El caso del índice creatinina-talla, una vez que nosotros aplicamos la fórmula de creatinina del individuo en estudios sobre los miligramos de creatinina del individuo según talla, nosotros vamos a ser capaces de valorar el estado de la masa muscular del paciente. Si al relacionar estos datos obtenemos un valor cercano a 1, podemos decir que la masa muscular del paciente se encuentra en estado normal. Si el valor obtenido se encuentra entre 0,6 y 0,8, podemos decir que el estado de la masa muscular del paciente se encuentra en depresión moderada o depresión severa si el valor obtenido es menor a 0,4. ¿Cómo hacemos para valorar el índice nitrógeno ureico creatinina? Para valorar el índice nitrógeno ureico creatinina vamos a poner dos categorías. Vamos a considerar una categoría normal o deficiente. Cuando decimos que el índice creatinina-talla es normal, cuando nosotros valoramos como normal estamos diciendo que la ingesta proteica prevalente del paciente es normal, y cuando decimos en la otra categoría que es deficiente, cuando la ingesta proteica prevalente del paciente es deficiente. ¿Qué vamos a considerar? Nosotros vamos a considerar dos datos, el valor obtenido y el valor de referencia, que es la que sacamos del nomograma. Si el valor obtenido es mayor
o es igual al valor de referencia obtenido del nomograma, podemos decir que la ingesta proteica prevalente del paciente es normal, y si el valor obtenido es menor al valor de referencia obtenido desde el nomograma, la ingesta proteica prevalente del paciente es deficiente. Para el caso de el perfil lipídico, vamos a utilizar como referencia los datos aportados por el panel de expertos de la ATP3, donde nosotros podemos observar y clasificar en función de los datos del laboratorio si el perfil lipídico expresado en miligramos por decilitro obtenido del paciente se encuentra deseable, tiene riesgo potencial o tiene riesgo potencial alto, ¿sí? En caso de que el dato del laboratorio se ubique menor a 200 miligramos por decilitro, vamos a decir que el perfil lipídico del colesterol sería deseable, y así sucesivamente en función de dónde caiga el valor del dato del laboratorio aportado por el paciente. ¿Cuáles son las consignas planteadas para este trabajo práctico? Nosotros vamos a valorar el índice creatinina talla. Para ese índice creatinina talla le vamos a proponer un ejemplo, que es el ejemplo de Joaquina, que tiene 10 años, que tiene una expresión de creatinina de 571 miligramos en 24 horas y tiene una talla de 1,276. ¿Sí? Para poder realizar el índice vamos a utilizar la fórmula donde relacionamos la expresión de creatinina del individuo en estudio, que en este caso serían 571, sobre la expresión de creatinina del individuo normal de igual talla, que lo vamos a extraer de tabla. Recordemos que para utilizar esta tabla debemos ingresar por la estatura del paciente, que en la primera columna tenemos la estatura y que la misma va a continuar en la tercera columna. Vamos a agrandar un poquitito para encontrar los datos de talla, que en este caso Joaquina tenía 1,270 centímetros, o 1,270 centímetros, y el valor más cercano sería 127,5. Recuerden que acá está en centímetros, ¿sí? Extraemos este dato, que sería 586,50 miligramos de creatinina, y reemplazamos fórmula. ¿Sí? Al reemplazar fórmula y al relacionar numerador con denominador, obtenemos que el valor obtenido es 0,97. Como este valor obtenido es cercano a 1, podemos deducir que el estado de la masa muscular del paciente se encuentra en estado normal. Otra de las consignas les pide que ustedes valoren el índice nitrógeno ureico creatinina. Ya se les da el valor obtenido del nitrógeno ureico creatinina, y ustedes tienen que comparar con el dato de referencia que los van a obtener desde el nomograma, ¿sí? Para ello vamos a utilizar el ejemplo de una niña de 7 años que consume una dieta de un valor biológico de 70, tiene un índice de nitrógeno ureico creatinina obtenido o calculado de 7,6, y lo que vamos a buscar es el valor de referencia, que lo vamos a obtener del nomograma. Recordemos que en el nomograma, lo vamos a ver un poquito más grande, necesitamos el dato de nitrógeno ureico creatinina calculado, la edad del paciente y el valor biológico de la dieta. En el caso del valor biológico de la dieta, se le puede dar directamente el valor, ya sea 70, 60, 80 o 100, o se le puede dar un listado de alimentos donde ustedes deban inferir cuál sea el valor biológico de la dieta en función del predominio de alimentos proteicos de alto valor biológico o de bajo valor biológico, o la combinación de ambos. ¿Cómo obtenemos ese valor de referencia? Para obtener el valor de referencia nosotros nos ubicamos en la edad del paciente. En este caso, la niña tenía 7 años, ¿sí? Y trazamos una línea vertical. También debemos considerar el valor biológico de la dieta. En este caso, el valor biológico de la dieta es de 70. La línea vertical que debemos trazar debe partir desde la edad del paciente y debe chocar o debe llegar hasta la curva del valor biológico de la dieta. Desde ahí vamos a trazar una línea horizontal hacia el lado izquierdo de la gráfica
para obtener el valor de referencia del nitrógeno ureico que corresponde para esta paciente mujer o niña de 7 años con una ingesta proteica o un valor biológico de la dieta de 70. Entonces nos damos cuenta que acá podemos realizar la lectura del valor de referencia. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? El valor de referencia, en este caso, si yo contabilizo los espacios que hay entre el número 8 y el número 9, me doy cuenta que hay 5 espacios y que cada uno de ellos corresponde a 0,2, ¿sí? Entonces está el valor de 8,0, la primera línea sería 8,2, la segunda 8,4, 8,6, 8,8 hasta llegar a 9. Si yo contabilizo esas líneas, puedo obtener que el valor de referencia para la niña de 7 años con una ingesta o una dieta con un valor biológico de 70 sería de 8,8. Valor de referencia según edad y valor biológico es de 8,8. El valor obtenido por el valor aportado por el cálculo aportado en el caso es de 7,6. Entonces ahora lo que debemos hacer es comparar estos dos valores, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a considerar a la hora de comparar estos dos valores? Habíamos dicho que acá realizábamos el cruce y tenemos que comparar estos dos datos, el valor de gráfica que vendría a ser el valor de referencia y el valor de nitrógeno ureico aportado por el ejercicio. Como el valor de referencia, ¿sí?, es mayor al valor obtenido en la gráfica, ¿sí?, porque este valor de referencia es lo que me dice la gráfica que debería consumir la paciente para la edad y para el sexo, ¿sí? Acá tengan en cuenta que va desde 7, ¿sí? 7 y hay que corregir esta gráfica. Pero bueno, en la anterior se puede ver mucho mejor. Entonces nosotros podemos decir que la ingesta proteica prevalente es deficiente porque, de acuerdo a los datos del laboratorio, se calculó un índice de nitrógeno ureico de 7,6 y es menor a lo que ella debería consumir para su edad y para el tipo de dieta que consume. Entonces, definimos que la ingesta proteica de la paciente que tiene 7 años con una dieta de valor biológico de 70 tiene una ingesta proteica prevalente en déficit o deficiente. Luego tenemos un punto 3 donde debemos interpretar los resultados obtenidos con datos aportados en la teoría. Tenemos una tabla donde podemos observar diferentes datos de laboratorio, ¿sí? Nosotros solamente vamos a poder valorar los datos con los que contemos en teoría. Acá les dice que están en la página 7, la 10 y la 11 del apartado teórico. Veamos un ejemplo, ¿sí? Vamos a valorar la albúmina sérica. Buscamos albúmina sérica. El dato aportado por la paciente es de 2,3 gramos por decilitro. Si nosotros nos vamos a la referencia, podemos decir que el valor aportado por la paciente se encuentra en este rango de 2,1 a 2,7, que corresponde a una depresión moderada, ¿sí? Esa sería la valoración que debemos ubicar en la columna donde dice valoración. Y así con cada uno de los datos con los cuales contamos. A ver. Acá, por ejemplo, podemos comparar o podemos valorar el dato de glucosa, podemos valorar el dato de colesterol total. Si nosotros observamos que el valor aportado por la paciente o obtenido de los datos del laboratorio es 245 miligramos por decilitro, que se ubica que se ubica en esta columna, ¿sí? Podemos decir que el paciente tiene un riesgo potencial alto, ¿sí?, o un riesgo alto o elevado. De la misma forma vamos a hacer con los valores de colesterol HDL, LDL, de albúmina sérica. En el caso de los otros datos vamos a colocar a la par sin datos de referencia, sin datos de referencia. Luego nosotros debemos realizar o calcular unos índices. El índice con los valores de colesterol, tanto de colesterol total,
colesterol HDL, colesterol LDL y triglicéridos, ¿sí? Vamos a determinar si el perfil lipídico es deseable, tiene riesgo potencial o riesgo alto. Para ello vamos a calcular el indicador colesterol total, HDL colesterol, el valor obtenido y vamos a interpretar. En este caso serían índices, ¿sí? Vamos a hacer colesterol total HDL con los datos del ejercicio. Cuando relacionamos estos dos datos, obtenemos que el valor obtenido es 5,3. Buscamos la referencia y podemos decir que el índice colesterol total HDL es de 5,3 y se ubica en riesgo potencial. De igual forma, para el otro índice de LDL colesterol, HDL colesterol, obtenemos un valor de 6,52 y podemos decir también que el paciente se encuentra en riesgo potencial. Y al calcular el siguiente índice, que es triglicéridos HDL, con el ejercicio podemos ver que el valor obtenido es de 8,26 y que me ubica, como es mayor a 8, en un riesgo alto. Luego lo que tenemos que hacer como último punto es reflexionar sobre su futuro rol como profesional nutricionista. Debe realizar recomendaciones relacionadas al estilo de vida y el consumo alimentario que estén fundamentadas y que usted realizaría al paciente considerando los valores obtenidos. Recordemos que para este trabajo práctico tienen el aporte teórico, tienen el video explicativo y la forma en la que vamos a evaluar este trabajo práctico sería a través de un coloquio, donde tienen que repasar los aportes teóricos que ya los van a estudiar para el parcial, para el coloquio que se va a tener lugar el día jueves en los horarios que ya están definidos. Sin más que decirles, les deseo muchos éxitos y muchas gracias.